Bien, vamos a hablar una vez más. Señor, gracias una vez más. Cuánto gozo hay poder cantarte, Padre. Cuánto gozo hay y paz en nuestra alma, en nuestra mente, Señor, de saber que Cristo pagó los pecados de cada uno de nosotros. Y te buscamos, Señor, y que buscamos en ti sabiduría. Y también, Señor, que tú a través de tu palabra estés hablando a la mente, al corazón, desafiando, y podamos salir de aquí, Señor, nutridos para seguir extendiendo el reino. Y que esto no sea una reunión religiosa, Señor, sino que seas tú tomando el control de cada mente, de cada pensamiento, de nuestro ser, para que como iglesia local podamos tener comunión con otros, Señor, y seguir haciendo tu voluntad al salir de este lugar, al salir de la iglesia. Señor, bendice tu palabra una vez más. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y llamados a ser, como decía en un principio, soy profe de educación física y me gusta ser práctico y también tengo experiencia trabajando en salud mental, que fue un trabajo un poco difícil, pero un trabajo en el cual vi la posibilidad de predicar el Evangelio. Siempre que hay una crisis, uno tiene que saber que es una oportunidad de predicar el Evangelio, y donde el Señor puede salvar a una persona, sanarla y transformar una vida, una familia. Saco los lentes y veo, menos con los lentes. Termina sucediendo que en esta semana y en 2 o 3 semanas el Señor me venía hablando, y verdaderamente al hacer mi hora silenciosa también pensaba por qué muchas veces no hablamos acerca del infierno y sí del cielo. Entonces, y después llegué, también soy comerciante, aparte de profe, de docente, y fui a la casa de una chica que se congrega en una iglesia y ella me dijo: yo no creo en el infierno porque yo no creo que Dios es malo. Tiene 8 años de creyente y ahí como que verdaderamente me empecé a preguntar ¿a dónde está su fe? Porque si no hay un infierno, entonces tampoco hay un cielo. Y una persona que tiene años de iglesia. Entonces ahí dije, Señor, qué importante hablar del infierno, pero qué importante hablar de tu amor y tu misericordia que hace que nos llamas cada día para que podamos ser salvos. Y verdaderamente ahí coloqué 3 que creo que es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, que es lo que el Señor quiere para mi vida, y les quiero compartir porque de eso se trata, ¿no? Recibir, nutrirse, compartir y bendecir a otros. Y llamados a ser. ¿Alguien imagina cuáles son las palabras de esas 3 veces? Levante la mano y diga. A ver. Salvos, siervos y santos. Perfecto. Ahí medio cerca. ¿Quién puede ayudar? Ser santo porque Él es. Perfecto. Él es santo. Y después tenemos siervos y después tenemos soldados. ¿Y por qué soldados? Porque vamos a hablar, para ser prácticos, de lo que estamos viendo ahora, tanto en las redes sociales, todas las cosas que le dan a los niños, todas las cosas que vemos en nuestro vecindario, en nuestras escuelas, cómo verdaderamente es engañador Satanás y cómo quiere que las personas perezcan y vayan a la muerte eterna sin Cristo. Entonces, por eso, como soy profe y me gusta ser práctico, me gustaría que levantes tus manos, ¿sí? Y al levantar tus manos como estas, me gustaría que cada uno de tus dedos sea una persona y que imagines y digas en tu mente el nombre de cada persona. Por ejemplo, no sé, un vecino, un amigo, un familiar que te gustaría hablar acerca de Cristo. Que si hoy parte a la eternidad se vaya con Cristo y no sin Cristo. Que se vaya al cielo en el cual creemos y que existe, y no al infierno que también existe. Entonces me gustaría que en tu mente empieces con los 10 nombres y que cuando finalices esos 10 nombres en la semana sigas orando por esas personas. Y que seas intencional y le mandes un mensajito y le digas: estoy orando por vos. Y que si el Señor en su espíritu va a ir haciendo la obra, verdaderamente hablarle de Cristo, hablarle de que hay una salvación, de una nueva vida, y que verdaderamente ahí es donde estamos seguros y no en este mundo que hoy nos toca atravesar.
Pero verdaderamente somos llamados, como ustedes decían, a ser santos. Y nos preguntamos cuando nos preguntamos esto, ¿no? Esas personas que están en mi mente, amigos, parientes. A mí me pasa de hablar con dos hermanas, una que es psiquiatra y la otra que está estudiando psicología, y una cree en una religión y la otra en una en una religión y la otra en sus buenas obras. Y uno se queda, y esa persona no tiene Cristo. Pero sin embargo, seguimos orando por ella para que manifieste que son pecadoras y que hay un Dios bueno que las está buscando a través de distintas situaciones. Y es muy difícil, ¿no? Cuando toca la familia, cuando toca ser querido, pero es la realidad. Que Dios es bueno, Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos, pero verdaderamente ya está en el corazón de cada persona. Entonces, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que vengan al conocimiento de Jesús, que Él dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Y que vengan a la verdad que hay un cielo y un infierno. Y que vengan a la verdad y que sea una realidad en cada persona. Y que pueden tomar una decisión que puede trascender la eternidad y que puede cambiar su vida. Y que haya luz en este mundo de tinieblas. ¿Por qué? Porque las personas, si no tienen a Cristo, esas 10 personas que pueden ser más, las estadísticas marcan que nosotros por día nos relacionamos entre 30 y 40 personas por día. Miren si podemos predicar el Evangelio a nuestro alrededor. Miren si verdaderamente tenemos que aprovechar hoy la libertad que tenemos que otros no la tienen. Y aquí en Mateo 25, 46 dice: irán esos al castigo eterno, claro, los que no tienen Cristo. Y los justos a la vida eterna. ¿Y dónde comienza la vida eterna? No cuando parte. Ahora puede comenzar la vida eterna si la persona se arrepiente y cree y recibe a Cristo como su único suficiente Salvador. Y esta es la vida eterna, dice Juan, que te conozcan a ti y a Jesucristo. Ahí comienza la vida eterna. Pero qué triste que es cuando la persona rechaza a Cristo. Porque esta es la realidad. Existe un infierno. Y dice: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Segunda Tesalonicenses dice: y llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios y no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Toda la eternidad separados del Señor. Qué triste. Pero por eso el Señor todavía no regresó, porque quiere uno más que se arrepiente. Y que a nosotros nos quiere utilizar para extender su reino. Por eso qué lindo cuando dice: heme aquí, yo iré. No hay un ministerio, yo quiero abrir un ministerio. El hermano necesita ayuda, yo soy la ayuda. Y empiezo. Verdaderamente, cuando yo trabajé en la clínica psiquiátrica, tenía muchos trabajos y tenía prohibido predicar el Evangelio. Hacían reuniones los psiquiatras y los psicólogos y también teníamos fundamento. Muchas personas, consecuencia de la religión, llegaban a padecer una enfermedad mental. Entonces había que tener mucha sabiduría en compartir, cuidar el trabajo, pero sobre todo en compartir el Evangelio. Pero verdaderamente también hay que tener mucho valor. Colocarse en la mano del Señor y no depender de uno, sino en su misericordia y su gracia, que el Señor sea un instrumento para darle gloria a Él. Vamos a meditar aquí en 2 Tesalonicenses, porque como decían ustedes, ¿no? 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 17. ¿Ves? Pero con respecto a la venida del Señor nuestro Jesucristo y nuestra comunión con Él, os rogamos, hermanos, que no nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuántas corrientes de relativismo existen hoy, no? Y que cada uno puede ser su propio Dios, de que Dios puede ser mujer, de que Dios puede ser una persona de color, y empezamos con tantas cosas que perturban la mente y que nos quieren cambiar la verdad. Dice: ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por la palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, y en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y empezamos a ver cómo hay persecución,
cómo hay sufrimiento, cómo hay personas que se acercan al Señor por un interés, y cuando ese interés no es genuino o no es la voluntad del Señor, la persona se aleja y la persona empieza a blasfemar contra Dios. Claro, porque pide equivocadamente. Una persona que se enferma y quizás el Señor la utiliza esa enfermedad para bendecir a otros. Una persona que pide por sanación y no se sana, quizás parte de este mundo. Y empezamos a ver que muchas personas empiezan la apostasía. Y la palabra del Señor nos advierte y nos dice, porque vendrán tiempos en donde el amor de muchos se enfriará. Y hoy observamos que todas las personas están 24% ocupadas. ¿En dónde queda la predicación del Evangelio? ¿Dónde queda la predicación al hermano que se está yendo al infierno, como dice la palabra de Dios? ¿En dónde quedan los dones, los talentos, los recursos y el tiempo que el Señor me da y la libertad que tengo para darle gloria a Él? ¿En dónde queda todo eso? Continúa y dice, y se manifestará el hombre de pecado del hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo que llama a Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, esto decía, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que en su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad? Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado el enemigo. Claro, está hablando del Espíritu Santo, todavía no regresó al Señor, y el Espíritu Santo todavía mora, pero verdaderamente continúa diciendo, y entonces este manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con su espíritu de su boca. Miren que es poderoso el Señor, ¿no? Y destruirá con su resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios, mentirosos. Y dice la palabra del Señor que el diablo es padre de la mentira, y que cada vez las personas pueden hacer más méritos para llegar al cielo, y que cada vez cada uno puede hacer su propio Dios. Y como si hay 4.600 religiones, cada vez hay más. Y cada vez nace una nueva religión. Y sobre todo ahora, que cada uno cree que puede ser Dios. Y verdaderamente que dice que es, ¿no? Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios le envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, los que no creyeron en Jesús, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros, nos dice, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, mis hermanos amados en el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Verdaderamente el Señor nos llama a que seamos salvos, que nos reconozcamos pecadores, que conozcamos la gracia, la misericordia y creamos en el Señor Jesucristo. Y que cuando pase eso, el Espíritu Santo nos va a llenar, nos va a sellar, pero verdaderamente pasamos a ser santos, apartados para cumplir un propósito. Y ahí empezamos a ver que somos llamados a esto. Y como compartimos hace rato, ser santos porque yo soy santo, apartarnos del pecado, apartarnos de las cosas que no le agradan al Señor. Y cada día yo cuando levanto digo, Señor, ¿hoy qué puedo hacer para que te saque una sonrisa? Verdaderamente uno trata de ser práctico y dice, ¿qué más puedo hacer para vos? ¿Qué más puedo hacer para darte gloria a vos? ¿Qué más puedo hacer? Entonces muchas veces nos comparamos y me falta esto, me falta esto, me falta esto, y empezamos a poner excusas y verdaderamente no nos damos cuenta de todas las cosas que tenemos, y que a través de esas pocas cosas que tenemos el Señor puede hacer grandes cosas. O como una persona puede destruir, una persona puede construir, una sola persona.
Verdaderamente una persona, si se coloca en manos del Señor, puede llevar buenas nuevas a ese mundo que está perdido. Está perdido y quizá hay esperanza. Uno habla con personas y dice, no hay esperanza. No hay esperanza en la política, no hay esperanza en la economía, no hay esperanza por la guerra. Pero verdaderamente, es importante como cantábamos, no hay lugar más alto y más seguro que lo que de Dios. No hay. Y ahí ese es el ministerio que nosotros tenemos que llegar verdaderamente en la reconciliación. Vamos a 1 de Timoteo 1, 14, 15. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que en Cristo Jesús. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Y continúa, el cual quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo. Entonces, Dios quiere que todos sean salvos. Y por eso que nos regresó. Él quiere que haya uno más para Cristo. Uno más para Cristo. Y verdaderamente el Señor nos desafía que no sean 10, que sean 30, 40, 50 para su gloria, y que pasen de muerte a vida. Llamados a ser, la segunda es llamados a ser siervos. Y qué lindo cuando uno dice, heme aquí, envíame a mí. Y a mí me pasó de ese versículo, memorizarlo y llevarlo a la práctica cuando vino la pandemia. Porque en la clínica en la cual trabajaba, nadie quería trabajar porque tenía miedo al virus, tenía miedo de morirse. Y yo le decía, es mi Señor y yo iré. Y fue el momento donde más pude predicar el Evangelio. Porque las personas tienen una necesidad terrible, porque por más que sean teólogos, sean médicos, tengan todo el conocimiento del mundo, tienen una necesidad espiritual terrible. Y nosotros tenemos que estar atentos a que cuando hay una crisis, hay una necesidad, podemos avanzar con el Evangelio. Podemos ser siervos si nos ponemos en las manos del Señor. Y siervo significa esclavo, atado a Cristo, atado a su palabra, atado a la fe. Isaías 41. Dice, pero tú, coloca tu nombre, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, no te deseché, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán de los que contienden contigo. Buscarán a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, no temas. Dice, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Y claro, ¿por qué tengo que ser siervo? Y tengo que ser siervo porque Él es mi Señor. Tengo que ser siervo porque Él es mi Salvador. Judas dijo, maestro, rabí, no dijo, mi Señor. El Señor tiene que ser mi Señor, mi Salvador. Él es el primero en todo. Él es el primero. Entonces, en la obra, cuando somos salvos, cuando somos santos, apartados para cumplir un propósito, y queremos ser siervos porque el Señor nos dice, yo te escogí, empezamos a hacer comparaciones en la obra del Señor, quién hace más, quién hace menos, quién viene, quién no viene. Yo verdaderamente no me comparo con otros creyentes, con otros líderes, con otros creyentes.
últimamente me comparo con personas que no conocen al Señor. Y digo, qué lejos que estoy, qué lejos que estamos. Porque verdaderamente cuando empezamos a ver otras personas que hacen sacrificios, se van a otros países, caminan kilómetros de rodillas, no sienten dolor, dan la vida. Hay musulmanes que dan la vida por Alá. Y verdaderamente ellos, uno dice, tienen un Dios con minúscula que lo dan todo, van a los brujos, dan todo su dinero a los brujos, al Dios con minúscula. Y nosotros nos comparamos entre hermanos, nos desanimamos, somos perezosos, somos tibios. Y sin embargo, ellos le sirven a un Dios que es con minúscula, y nosotros que tenemos al Dios con mayúscula, al Todopoderoso, al Dios con mayúscula, muchas veces nos excusamos y quedamos ahí, y quedamos quietos, y podemos perecer como esa hermana que tantos años en la iglesia y 31 años en el infierno. Y uno se pregunta, ¿hacia dónde vamos? Estamos quietos. Y si nos comparamos, como decimos, si nos comparamos con los que sirven al Dios con minúscula, y si nos comparamos con los incrédulos o con los religiosos, con los que sirven a un Dios, a otro Dios, caminan kilómetros, viajan a otros países, se organizan, los musulmanes se organizan para lograr un territorio, después hacer la guerra, o pedir, solicitar la ciudadanía, para que después puedan ganar territorio y así ganar más gente para su Dios con minúscula. Y nosotros, hay una reunión, hoy no puedo, hay una reunión, mañana no puedo, y nos excusamos. Qué importante ser valientes y no ser perezosos en la obra del Señor que nos tomó como siervos. Y nosotros, ahí continuamos, que nos fuimos salvados del castigo eterno y de la condenación eterna, muchas veces nos generamos dudas, nos preguntamos. Esto, por ejemplo, es una foto de un túnel que se llama el túnel de la muerte y que se entrenan militares en la zona de Pakistán y en toda esa zona que verdaderamente se entrena a arriesgar su vida. Y uno dice, y el entrenamiento puede perder su vida y además rinde a un Dios porque no puede. Y nosotros muchas veces no arriesgamos nada y queremos servir al Dios con mayúscula, el mismo, el verdadero. Ahí nosotros podemos observar en la imagen, se ve un poco grande, pero en realidad en el video se ve que son de 3 a 5 centímetros lo que tiene para poder respirar. El margen de oxígeno que tiene, pero sin embargo, atraviesa esos túneles por su fe. ¿Y nosotros? ¿Acaso nos volvemos tibios, perezosos, con miedo? Cuando hacían las reuniones en la clínica y me decían que no podía predicar, descansaban la voluntad del Señor porque sabía que si quedaba sin trabajo el Señor me iba a llevar a otro lugar. Y cuando vaya a otro lugar voy a seguir predicando. Y verdaderamente no me consideraba autosuficiente. Crecí en la gracia del Señor y leía la palabra mañana, siesta, tarde, noche, porque verdaderamente la gente tenía mucho temor al muerte en la pandemia. Pero verdaderamente uno tiene que estar preparado para predicar el Evangelio, que es lo único que salva. Qué lindo llegar a una persona, llegar a una familia. Este versículo resuena que dice, pero en cuanto a mí, y levanta la mano públicamente y se compromete con el Señor, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Qué lindo cuando uno abre su casa para el ministerio. Qué lindo cuando uno dice, hay escasos recursos y lo tengo y podemos avanzar y empezamos a ser prácticos. Y qué lindo, ¿no? El servicio en familia del Señor. Qué lindo cuando verdaderamente avanzamos y colocamos al Señor en primer lugar y no nos olvidamos de esto. ¿Acaso me olvidé de mi primer y gran mandamiento? Porque muchas veces vivimos como que todas las actividades también, pero dejamos afuera de todas esas actividades diarias al Señor. Comenzamos trabajando, vamos al gimnasio, compramos cosas, dormimos y seguimos, y pasó el día y no busqué al Señor y no prediqué el Evangelio y no estoy orando por nuevos ministerios. Y hay un hermano que está en aflicción, está en el hospital, está en necesidad y no estoy presente. Y termina sucediendo esto. Que
Muchas veces dejamos al Señor o lo colocamos en el segundo, el tercero o cuarto lugar, cuando el primer lugar es del Señor y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Primero, Señor. Soy llamado a ser siervo, no solamente santo, apartado para cumplir un propósito, siervo al servicio completo, qué lindo. Y segunda Timoteo nos empieza a hablar también un poco, soy llamado a ser siervo, y aquí en 2 Timoteo, vamos, 2:4, me estaba adelantando un poquito, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le concede a la gente que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Claro, no tengo que ser contencioso, sino amable. Imaginen Franco, el profe, trabajando en la clínica, y que vengan los psiquiatras y te digan: no puedes predicar el evangelio. Y que vos quieras irle lleno a decir que se tiene que sacar, que se va a ir al infierno. Y verdaderamente no hay que tener sabiduría, y pedirle al Señor sabiduría, no ser contencioso, ser amable, apacible, y sobre todo con las personas que buscan dañarnos. Créanme, esa persona que señala con los dedos, que calumnia, que busca lastimarte, es la primera persona que te va a buscar cuando esté en necesidad. Esa persona que te quiere lastimar va a saber que vos tienes algo distinto, vos tienes a Cristo, y vos tienes que actuar como que tienes a Cristo. Y verdaderamente ahí el Señor prueba el corazón, porque está trabajando en él, pero también está trabajando en vos, para que vos no cierres la puerta al Evangelio. Por eso te dice: sufrido, que hay cosas injustas en la vida que nos hacen a los creyentes. Y sin embargo, dice: con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad de Cristo y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Claro, muchas veces pensamos que es la persona, pero no es la persona, es el espíritu de Satanás, que esa persona cautiva, cegada, y que nosotros no estamos viendo, no estamos dependiendo del Señor, que verdaderamente Él es el que nos va a poder permitir que esa persona le resplandezca la luz del Evangelio y pueda ser salvo, y verdaderamente después podamos crecer, seguir creciendo. Debo ganar almas. Qué importante memorizarnos eso, ¿no? Debo ganar almas, no discusiones. ¿Cómo nos gusta tener la razón? ¿Cómo nos gusta tener la razón? Y qué lindo que es exaltarse cuando la otra persona se equivoca. Pero no estamos llamados a eso. Estamos llamados a ganar almas para el Señor, a darle gloria a Él, no a discutir. Qué importante, llamados a ser soldados, porque en estos tiempos se aproximan los tiempos en donde no vamos a gozar. Uno no conoce el futuro, pero el Señor en su palabra nos muestra que seremos perseguidos. Y cada vez eso crece. En China, en Japón, y empieza a crecer en redes sociales. Y cómo se va dispersando, y verdaderamente uno muchas veces se queda en silencio, o por miedo al ridículo, o por miedo a perder un trabajo, o por distintas cosas, distintos sufrimientos que podemos, pero nos quedamos callados. Pero el Señor nos llama no solamente a ser santos, siervos, sino también soldados. Y el soldado siempre está en situaciones peligrosas. Y el creyente está en situaciones peligrosas. Puede caer el creyente en los brazos del diablo, puede perder credibilidad, y el diablo puede, si una persona no está con santidad al Señor y en dependencia del Señor, dice que está firme, vea que no caiga. Entonces, qué importante la dependencia del Señor. ¿Por qué? Porque si pierdo la credibilidad, puedo perder a un hermano de predicarle acerca de Cristo. Qué importante cuando el Señor nos llama a ser soldados. Y aquí continuamos en Timoteo, del 3 al 18. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia,
de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando, Pablo, deseando verte, para recordarle con lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Miren que hay fe fingida, ¿no? Y mucha religiosidad y cosas superficiales, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Que ya nada les satisface. Dice a la memoria la fe no fingida que hay en ti, el cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de tus manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo me habla de que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y me pasó en el Congreso de las Adicciones de Buenos Aires, que fui y habían 10 disertantes excelentes, pero hubo uno que habló de lo espiritual como factor de protección y colocó al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, a la misma altura de Dios de Alá, y que cada uno puede ser su propio Dios. Y se fue por una rama y además dijo que era pastor, dijo que era teólogo, y estuve una hora escuchándolo, y qué lindo todo lo que habló, que al ser humano le puede hacer bien, pero en ningún momento habló de Cristo y habló de su gracia. No sé de qué Dios habló. Y la gente le aplaudía. Y este versículo dice, no hay que tener cobardía, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Levanté la mano y le dije, solamente Cristo es el único que salva, sana y transforma. Y le digo, en la clínica donde yo trabajé, hice un trabajo de investigación, hice estadísticas y de cada 100 personas, 86 intentaron quitarse la vida haciendo yoga, buscando su luz interior, su ser interior. Y muchas personas que han conocido a Cristo han cambiado su vida y su eternidad. Solamente Dios es el único que salva, sana y transforma. Me pidió el micrófono. Terminó de echarlo. Pero sí él se dio cuenta que era un hijo de Dios que verdaderamente defiende la palabra del Señor. Importante, en cada lugar donde el Señor nos coloque, hablar de nuestra fe genuina, del Señor que es todopoderoso, de su poder, de su amor. Y Dios nos ha dado un dominio propio también muy importante. Muchas situaciones hacer silencio y dejar que el Señor actúe. Muchas veces también eso, ¿no? Cuando nos calumnian, cuando hablan cosas que no son verdad y empiezan a... El Señor conoce los corazones, esa es la intención. Por eso continúa el 8 diciendo, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora que ha sido manifiesta por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, el cual soy constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. No me avergüenzo de decir que soy creyente, que soy cristiano, que soy un pecador redimido, porque yo sé en quién he creído. Y dice, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Verdaderamente, dice, retén las sanas palabras que oíste de mí en la fe y en el amor en Cristo Jesús, guarda el buen depósito del Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron, dice, todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, tengan el Señor misericordia en la casa de Onífero, porque muchas veces me confrontó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día y cuando nos ayudó en Efeso. Tú lo sabes mejor. Pues claro, empieza a hablar un poco que dice que retenga las santas palabras y que verdaderamente nosotros tenemos que reafirmar y no avergonzarnos del Dios que hemos creído, Dios con nosotros, el Dios vivo, verdadero,
el que resucitó de entre los muertos, el que nos regala la vida eterna. Y continúa el 2 del 1 al 23 y dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate. Qué importante esa palabra. No dice las 24 horas en Netflix, viajes para deleites personales, deporte constante, que no es malo, pero son distracciones que nos enganchan una cosa con otra. Y uno se pregunta, los jóvenes, ¿cuánto tiempo están con el celular? ¿5 horas? ¿6? ¿8? ¿Qué están viendo? Esta chica que no creía en el infierno, me di cuenta cuando me di vuelta y estaba viendo videos de YouTube, predicadores, que vayan a saber cómo, saber qué creen, qué viven, quiénes son. Qué importante ir a nuestros pastores, a nuestros líderes, a las personas que conocemos de las Santas Escrituras. Qué importante, qué tiempo peligroso. Tu hijo, esfuérzate en la gracia del Señor, haz una lista de cosas que no merecen y el Señor te da todo. Que en Cristo Jesús, lo que has oído de mí, de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y te preguntas, si hoy el Señor te lleva a su presencia, ¿quién queda en tu lugar? ¿Estás discipulando a alguien? ¿Estás preparando a alguien? ¿Estás orando por alguien? Qué importante. Dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo, que ninguno que milita se infiera en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, claro, y se infiera en los negocios de la vida, es para que haya apuestas para ganar, para poner poquita plata y ganar mucha plata. Y que hay videos que te llevan uno tras otro, y empezamos a enredarnos en gozos, o que quiero tener más esto, y la voluntad de Dios le pregunta. Dice que lo llamó a ser soldado. Verdaderamente continúa y dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino que lucha legítimamente la labor para participar de los frutos y de trabajar primero. Considera lo que digo, el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme mi evangelio, el cual sufro penalidades. Qué lindo el corazón de Pablo, ¿no? El corazón apasionado para ir y predicar a todos aquellos que no tenían ni idea de quién era el Señor. Y sufre penalidades porque estuvo preso. Pero sin embargo estaba preso él, no su palabra, no la palabra del Señor, en el cual sufre penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Hablaban cosas de Pablo que nada que ver, pero sin embargo el corazón de él como latía y ardía y quería uno más para Cristo. Más palabra de Dios, dice, más la palabra de Dios no está presa, por tanto todo lo soporto. Y podemos subrayar aquí, ¿no? Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Nosotros muchas veces no nos saludan en la iglesia, ya damos vuelta, el domingo ya no vamos porque alguien no nos saludó. Pero sin embargo, aquí Pablo dice, soporto tantas cosas por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que hay en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él, y si le negamos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles y Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, dice, exhortándoles delante del Señor, a quien no contiendan sobre palabras de las cuales para nada es provechosa. Claro, nos juntamos con personas y pasa el día y hablamos de todos los temas menos de la iglesia, menos del ministerio, menos del Señor. Y dice, nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita, el 16, mas evita las profanas y malas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y transforma la verdad y trastorna la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo por sello, conoce al Señor los que son suyos. Conoce al Señor los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca en el nombre de Cristo. El 20.
Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, plata, sino también de madera, barro, y unos son para usos decorosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles. Es que hay cosas para llamar la atención para los jóvenes, ¿no? Y creo que es un joven por día que se quita la vida porque no le encuentra sentido a la vida. Y que triste porque tiene todo. Y no tiene nada, porque si no tiene Cristo no tiene nada. Entonces nos dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con todos los que son de corazón limpio, que importante, e invocan al Señor, que es importante empezar a filtrar las amistades, los lugares a los cuales recogemos, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Claro, hay temas que tengo que abordarlos, porque sé que es para edificación de la iglesia, que sé que es para acercar a un hermano de la iglesia. Y el otro es donde engendran contiendas, entonces eso no, nos dice el Señor. Continúa el 3 y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Miren que hay tiempos peligrosos, ¿no? Hay personas con micrófonos convenciendo a las personas que cada persona puede ser Dios. Y otras personas aplaudieron en ese congreso. Una señora me dijo, te felicito por lo que dijiste, porque vos dijiste la verdad, él no. Y le digo, pero señora, usted estaba aplaudiéndolo a él. Miren que son tiempos peligrosos, porque dice, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Claro, él dijo que era pastor, que era teólogo, y uno tenía una perspectiva de que iba a hablar de Cristo, cómo el Señor utiliza a las personas para bendecir a otros, pero lejos de eso, claro, dice apariencia de verdad, de piedad, pero dice, pero negará la eficacia de ella a estos evitar, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimientos, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán, dice, muy adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Y aquí continúa el Señor y te dice, ¿no? Y nos dice, pero tú has seguido mi doctrina, pero tú, conducta, propósito, fe, amor, longanimidad, paciencia, y dice persecuciones, tenemos subrayado persecuciones, porque verdaderamente cuando la persona dice yo soy creyente, epa, espere la prueba, porque el Señor purifica la fe en la prueba. El oro solamente se purifica en el fuego. Entonces la persona que levanta la mano espere la prueba y espere la disciplina del Señor. Pero se dice persecuciones, padecimientos como los que sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra. Persecuciones que he sufrido, dice Pablo, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Todos los que levanten la mano y digan yo soy creyente, yo soy cristiano, yo me congrego, y va a empezar una persecución. Pero ahí el Señor dice a Pablo, de todas me ha librado el Señor. Y si nosotros nos vamos a la palabra completa del Señor, dice que el Señor te dice no temas 365 veces, una para cada día. El Señor dice no temas. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y uno ve esos religiosos, esos pastores que no tienen temor del Señor, ellos se engañan, pero también son engañados. Y la palabra del Señor nos dice, pero tú, dice, persiste en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido
y que desde la niñez has sabido las santas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto enteramente para toda buena obra. Y aquí continúa el 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y aquí te está diciendo que estés preparado, que seas intencional, que seas en oración constante, que conozcas las escrituras. Eso te está diciendo que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuales no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amonestarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán a la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué lindo, porque verdaderamente Pablo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y él se empieza a despedir y dice: el tiempo de mi partida está cercano, he peleado una buena batalla. En otras palabras dice: he dado todo por el Señor. Mi alma, mi mente, mi cuerpo, todo lo he resistido por el Señor. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y qué lindo, hermanos, hermanas, porque dice: por demás me está guardada la corona de justicia. Claro, Pablo ya es salvo, pero ahora Pablo hace todas las cosas para presentarse aprobado ante el Señor y está pensando en su corona. Y dice: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué importante saber de que van a venir tiempos especiales donde vamos a ser perseguidos, pero el Señor nos ha separado para cumplir un propósito. Nos quiere que seamos siervos, no solamente creyentes, sino discípulos y siervos. Qué linda esa canción que dice: no quiero ser de los 5.000, quiero ser de los 12 que recogen los pedazos, ser siervo, ser práctico. Si no hay un ministerio, orar por un nuevo ministerio. Si hay un hermano que necesita ayuda, ser ese hombro. Bienaventurados los que son perseguidos a causa de mi nombre. Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Importante nombrar aquí, porque terminamos llamados a ser soldados. ¿Y cuáles son las características del soldado? Tienen muchas, pero te nombro 7 y termino. Fortaleza en la gracia, cosa que no merezco y el Señor me da. Fortalecido de gracia, ¿no? Disciplina espiritual, cada día, en oración, en dependencia del Señor, conociendo su palabra. Separado del pecado y de las distracciones. No pecar para no caer en el lazo del diablo. Y separado de las distracciones. Cuántas cosas vivimos en un mundo consumista y nos distrae. Lealtad y compromiso, sufrimiento y penalidades, defensa del Evangelio, obediencia y sabiduría. Son las características de una persona que dice que es soldado, y el Señor lo llama a ser soldado. A sufrir penalidades, pero por amor a Cristo, a mi Salvador. Y vienen tiempos difíciles, porque la venida del Señor está cerca. El rapto está cerca. Pero el segundo Tesalonicenses no dice: el Señor nos libra de la ira venidera. Nosotros estamos guardados. Y el Señor cumple su promesa y dice: y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, que nos habla cada uno, Señor, para no ser perezosos, no ser tibios, sino para salir afuera, Señor, y que muchas personas te conozcan a ti, que conozcan a Cristo, Padre. Bendecimos cada día tu nombre, bendecimos tu palabra, y que podamos seguir viviendo una fe genuina, sincera, en dependencia de ti, Padre. Y oramos también para que tu Evangelio llegue a cada rincón, a cada persona que está a nuestro alrededor, padres, amigos, hijos, vecinos, y poder extender el reino, Señor, poder extender tu gracia, tu amor, tu misericordia que nos ha sido dada a través de Cristo, el Salvador del mundo. Señor, que no caigamos en el lazo del diablo, que no caigamos en descrédito, y que cuando veamos a una persona podamos ser humildes, mansos, en corregirla, Señor, y traerlo nuevamente a tus pies, un hermano que se ha apartado.
Señor, tenemos el ministerio de la reconciliación de Cristo. Ayúdanos a ser fuertes, ayúdanos a ser valientes, a depender de tu poder, de tu espíritu, no con nuestra fuerza, sino con tu espíritu, Señor, para que muchas personas puedan conocer a Cristo y más en mover de vida. Y también podamos seguir teniendo comunión entre iglesias que hagan la sana doctrina, Señor, hagan esa salvación tan preciosa que nos merecemos, Señor. Y queremos tener ese corazón y esa mente que te dice a ti cada día: entre mí yo iré, Señor. Te agradecemos, Señor, por todo, por lo bueno que has sido, por las cosas que has hecho, que estás haciendo y las cosas también que vas a hacer, Señor, más adelante en esta iglesia y en cada creyente, Señor, aquí en este mundo. Señor, bendice tu iglesia, danos fuerza, oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.